Bienvenido a Sombras de Vlad. En la antigua China, cuando la imponente Gran Muralla China apenas comenzaba a levantarse piedra sobre piedra, se decía que no solo se construía con esfuerzo, sino con vidas humanas. Cuentan las leyendas que durante el reinado del emperador Qin Shi Huang, miles de trabajadores fueron obligados a laborar hasta la muerte. El frío, el hambre y el agotamiento los consumían lentamente, y cuando caían sin vida, no eran retirados. Eran enterrados directamente bajo los cimientos, como si sus cuerpos fueran parte del muro. Pero lo que nadie sabía era que sus almas no descansarían. Dicen que en las noches sin luna, cuando el viento sopla entre las piedras, la muralla susurra. No es el aire, son voces, lamentos, gritos ahogados que emergen desde lo profundo, como si algo intentara salir. Un viajero solitario, atraído por las historias, decidió recorrer un tramo abandonado de la muralla. Había escuchado que en ciertas secciones, lejos de los turistas, el silencio era tan denso que podías oír tu propia sangre correr. Caminó durante horas, hasta que el cielo se volvió completamente oscuro. Fue entonces cuando lo escuchó. Un golpe, luego otro y otro más. Venían desde abajo. El hombre se arrodilló, apoyando su oído contra la piedra fría, y lo que escuchó lo dejó paralizado. Golpes desesperados, como si alguien, o algo, estuviera atrapado bajo la muralla, intentando salir. De repente, una grieta comenzó a abrirse frente a él. El suelo tembló levemente, y un hedor a tierra húmeda y muerte llenó el aire. De la oscuridad emergió una mano, pálida, huesuda, cubierta de polvo antiguo. Luego otra, y otra más. Decenas de manos comenzaron a surgir entre las piedras, retorciéndose, buscando, arañando el aire con desesperación. El viajero intentó correr, pero sus piernas no respondían. Entonces los vio. Rostros. Cientos de rostros deformados comenzaron hasta asomarse entre las grietas, con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito eterno. Sus cuerpos estaban incompletos, fusionados con la muralla, como si nunca hubieran dejado de ser parte de ella. Uno de ellos logró salir lo suficiente para mirarlo fijamente, y susurró con una voz quebrada: «Ahora tú nos reemplazarás». El viento se detuvo. El mundo quedó en silencio. A la mañana siguiente, unos campesinos encontraron el lugar completamente intacto, sin grietas, sin manos, sin rastros de lo ocurrido. Solo algo extraño. Una nueva piedra sobresalía en la muralla, y si alguien se acercaba lo suficiente, podía jurar que dentro de ella había un rostro humano, con los ojos abiertos, atrapado para siempre. Desde entonces, los ancianos advierten: nunca camines solo por la gran muralla en la noche, porque si escuchas golpes bajo tus pies, ya es demasiado tarde. La noche siguiente, el viento volvió a soplar sobre la gran muralla china, pero esta vez no era un susurro. Era un lamento colectivo que parecía arrastrarse por cada piedra. Los campesinos que encontraron aquella extraña roca comenzaron a tener pesadillas, todos con el mismo sueño, todos viendo el mismo rostro atrapado que abría la boca sin emitir sonido. Uno de ellos juró que, al amanecer, la piedra había cambiado ligeramente de forma, como si el rostro intentara moverse desde el interior. Otro aseguró haber escuchado golpes desde el interior de su propia casa, pero al revisar, no había nada, excepto un eco que no pertenecía a este mundo. Con el paso de los días, el miedo comenzó a extenderse por la aldea, y nadie se atrevía a acercarse a ese tramo de la muralla. Pero un anciano, que decía conocer los secretos antiguos de China, decidió enfrentar aquello que los demás temían. Esa noche caminó lentamente hacia la muralla, llevando consigo incienso y antiguos pergaminos escritos con advertencias olvidadas. Encendió el incienso y comenzó a recitar palabras que parecían más viejas que el propio tiempo.
palabras que el viento no lograba dispersar. El suelo comenzó a vibrar suavemente, como si algo bajo la tierra respondiera a su llamado. Las piedras crujieron y una grieta volvió a abrirse frente a él, más grande, más profunda que la anterior. De su interior no salieron manos esta vez, sino sombras que se arrastraban como humo espeso, tomando forma humana al salir. El anciano no retrocedió, pero sus ojos reflejaban un terror que jamás había conocido. Las sombras comenzaron a rodearlo, susurrando nombres, nombres que él había olvidado, nombres de los muertos. De pronto, el rostro atrapado en la piedra abrió los ojos. No eran ojos humanos, eran vacíos, profundos, como si contuvieran la oscuridad de todos los que murieron allí. El anciano cayó de rodillas, incapaz de continuar su ritual, mientras las voces aumentaban hasta convertirse en un grito ensordecedor. Una de las sombras se acercó a él y extendió una mano que no tenía forma definida. Cuando lo tocó, el anciano gritó, pero su voz no salió de su boca, salió de la muralla. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron otra piedra diferente, junto a la anterior. Dos rostros ahora miraban desde el interior, congelados en un gesto de horror eterno. Desde ese día, cada semana aparecía una nueva piedra, con un nuevo rostro atrapado. Nadie en la aldea dormía en paz, porque cada noche alguien escuchaba su nombre siendo susurrado desde la distancia. Un joven, desesperado por terminar con la maldición, decidió destruir una de las piedras con un martillo. Al primer golpe, la muralla dejó escapar un grito tan agudo que hizo sangrar sus oídos. Al segundo golpe, la piedra se agrietó, y algo comenzó a filtrarse desde dentro, como un líquido oscuro y espeso. Al tercer golpe, el joven desapareció. No dejó rastro, excepto una nueva grieta en la muralla que no estaba antes. Esa misma noche, 3 nuevos rostros aparecieron, todos con la boca abierta, como si aún estuvieran gritando. Los ancianos comprendieron entonces la verdad. La muralla no era solo un monumento, era una prisión construida con cuerpos, almas y sufrimiento, sellada con el dolor de miles. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que la prisión estaba comenzando a romperse. Las grietas aparecían cada vez con más frecuencia, y las sombras ya no solo salían en la muralla. Algunos aseguraban verlas en los campos, en los caminos, incluso dentro de sus propias casas. Los niños comenzaron a hablar con voces que no eran suyas, repitiendo frases en idiomas antiguos. Las noches se volvieron eternas, porque nadie se atrevía a cerrar los ojos. Y en lo alto de la muralla, donde el viento golpea con más fuerza, comenzaron a verse figuras caminando lentamente. No eran humanos. Sus cuerpos estaban incompletos, deformados, como si aún estuvieran fusionados con las piedras. Cada paso que daban dejaba un rastro de polvo, como si se estuvieran desmoronando mientras caminaban. Un viajero que pasaba por la región decidió ignorar las advertencias y subir a la muralla durante la noche. Desde lejos, los aldeanos vieron su antorcha moverse, detenerse y luego caer. El silencio que siguió fue absoluto. Al amanecer subieron a buscarlo, pero no encontraron cuerpo, solo una sección de la muralla que no recordaban haber visto antes, y en ella un rostro nuevo, con los ojos abiertos, mirando directamente hacia el horizonte, esperando, porque ahora la muralla ya no solo atrapaba a los muertos, también estaba reclamando a los vivos. La muralla siguió creciendo, pero no con piedra, sino con almas nuevas que eran absorbidas en silencio. Los aldeanos comenzaron a notar que ya no solo aparecían rostros, ahora también se formaban cuerpos completos, atrapados en posiciones de desesperación. Algunos parecían estar empujando desde dentro, otros rezaban, y otros simplemente miraban, como si supieran algo que nadie más comprendía. Las noches se volvieron insoportables,
porque los susurros ya no venían solo del suelo. Ahora descendían desde lo alto de la gran muralla china. Un sonido nuevo comenzó a escucharse, cadenas arrastrándose lentamente entre las piedras. Pero nadie había puesto cadenas allí. Un niño de la aldea despertó una madrugada gritando, asegurando que alguien lo había estado jalando de los pies. Sus padres encontraron marcas en su piel, como manos huesudas que se habían aferrado con fuerza. Esa misma noche, el niño desapareció sin dejar rastro. A la mañana siguiente su rostro apareció en la muralla, pero no estaba quieto. Sus ojos se movían y lloraba. Las lágrimas no eran agua, eran tierra, tierra oscura que caía lentamente desde sus mejillas, como si aún estuviera enterrado. El terror consumió a la aldea y muchos intentaron huir, pero algo extraño comenzó a suceder. Los caminos parecían cambiar. Quienes se alejaban regresaban al mismo punto, como si la muralla los llamara de vuelta. Una mujer logró escapar más lejos que los demás, corriendo sin mirar atrás durante horas. Pero al detenerse, frente a ella estaba nuevamente la muralla, más alta, más oscura, como si la estuviera esperando. Desesperada comenzó a gritar, pero su voz no salió de su garganta, salió desde las piedras, y su rostro apareció lentamente, formándose frente a sus propios ojos. Los aldeanos restantes se encerraron en sus casas, tapiando puertas y ventanas. Pero no sirvió de nada, porque aquello ya no estaba afuera. Las paredes comenzaron a sudar polvo, el suelo vibraba constantemente, como si algo enorme se moviera debajo. Y entonces llegó el silencio, un silencio tan profundo que hacía doler los oídos. Los más ancianos cayeron de rodillas al reconocerlo. Era la calma antes de algo peor. Esa noche, la luna desapareció del cielo, cubierta por una oscuridad antinatural, y la muralla respiró. Las piedras se expandían y contraían, como si tuvieran vida propia. Los rostros atrapados comenzaron a abrir la boca al mismo tiempo. No gritaron, sonrieron. Una sonrisa imposible, antinatural, que se extendía más allá de lo humano. Y entonces hablaron, todos a la vez. Ya no queremos salir. Ahora ustedes deben entrar. Las casas comenzaron a derrumbarse solas, como si algo las empujara desde adentro. Las sombras inundaron la aldea, arrastrándose como un mar oscuro que todo lo consumía. Los pocos sobrevivientes intentaron correr, pero el suelo se abrió bajo sus pies. Manos emergieron, sujetándolos, tirando de ellos hacia abajo. Sus gritos se mezclaron con los de los antiguos muertos, creando un eco eterno. Y luego, silencio otra vez. Al amanecer la aldea había desaparecido por completo. En su lugar, solo quedaba la muralla, más larga, más alta, más viva. Nuevos rostros cubrían las piedras, cientos, miles, todos con expresiones distintas de horror. Pero había algo diferente. Ya no miraban hacia afuera, miraban hacia adentro, como si observaran algo aún peor dentro de la muralla. Los viajeros que pasan ahora por ese lugar aseguran que, si te quedas en silencio absoluto, puedes escuchar pasos desde dentro. No golpes, no susurros, pasos, como si algo estuviera caminando dentro de la muralla, buscando una salida, o tal vez buscando a alguien más para reemplazarlo, porque la leyenda ha cambiado. Ya no dice que las almas están atrapadas, dice que algo más tomó su lugar, algo que aprendió a usar sus voces, sus rostros, su dolor, y que ahora está despertando, esperando el momento en que la gran muralla china finalmente se rompa, y todo lo que está dentro quede libre. El tiempo dejó de tener sentido alrededor de la gran muralla china. Los días pasaban, pero el sol ya no calentaba como antes. Viajeros evitaban la zona, y los pocos que se atrevían a acercarse regresaban distintos. Sus miradas estaban vacías, sus voces no eran suyas.
Uno de ellos alcanzó a decir antes de morir: «No están atrapados, están esperando». Y entonces comprendieron lo impensable. La muralla no era una prisión, era una puerta sellada durante siglos con carne, huesos y almas humanas para contener algo que nunca debió existir, algo que se movía en la oscuridad, detrás de cada rostro atrapado, algo que ahora estaba despertando. Las grietas comenzaron a expandirse como venas negras a lo largo de toda la muralla. No eran simples fracturas, eran aberturas, y desde ellas comenzó a salir una oscuridad más profunda que la noche misma, una oscuridad que absorbía la luz. El viento dejó de soplar, los animales huyeron, incluso el silencio desapareció, porque ahora se escuchaba otra cosa: respiración, lenta, pesada, antigua, como si una criatura colosal estuviera inhalando desde el interior de la muralla, y con cada respiración, las piedras temblaban, los rostros atrapados comenzaron a deformarse, sus expresiones cambiaban de dolor a terror absoluto, porque ya no temían estar atrapados, temían lo que estaba detrás de ellos. De pronto, uno de los rostros desapareció. No se rompió, no se desmoronó, simplemente fue arrastrado hacia adentro, como si algo lo hubiera tomado desde el otro lado. Luego otro, y otro más. Uno por uno, los rostros comenzaron a desaparecer en la oscuridad. Sus gritos no se escuchaban afuera, se escuchaban dentro. Y entonces ocurrió. Una grieta gigantesca atravesó la muralla de extremo a extremo. El cielo se oscureció completamente, y desde el interior, algo abrió los ojos. No eran humanos, eran inmensos, profundos, antiguos, ojos que habían visto la muerte de miles. Y aún tenían hambre. Una forma comenzó a empujar desde dentro, deformando la muralla como si fuera arcilla. Las piedras crujían, se rompían, se retorcían, incapaces de contener aquello por más tiempo. Las manos que emergieron esta vez no eran humanas. Eran enormes, alargadas, cubiertas de algo que no era piel, ni sombra. Eran ambas. El suelo tembló como si el mundo estuviera a punto de partirse en dos, y con un estruendo que jamás se había escuchado en China. La muralla se abrió. No se derrumbó. Se abrió, como una boca. Y lo que salió no tenía forma definida. Era una masa viva de oscuridad. Rostros y lamentos entrelazados, moviéndose como si estuviera hecha de todas las almas que alguna vez fueron enterradas allí. Pero en su centro había algo peor. Un rostro, no de dolor, no de miedo, sino de absoluta calma, una calma que helaba la sangre. Y ese rostro sonrió. La criatura avanzó, arrastrándose sobre la tierra, dejando un rastro donde la vida simplemente desaparecía. Los árboles se marchitaban, el aire se volvía irrespirable, y el cielo se volvía negro. Los pocos humanos que aún quedaban intentaron huir, pero ya no había a dónde ir, porque la muralla ya no estaba detrás de ellos. Ahora estaba en todas partes, aparecía en el horizonte, en los caminos, en sus sueños, incluso dentro de sus propias sombras. La criatura no necesitaba perseguirlos. Ya los había alcanzado. Uno a uno comenzaron a quedarse inmóviles. Sus cuerpos se endurecían lentamente. Sus pieles se tornaban grises y sus rostros se convertían en piedra. Nuevas paredes comenzaron a formarse, extendiéndose como una infección, una nueva muralla. Pero esta vez no para contener algo, sino para expandirlo. Siglos después, nadie recuerda cómo era el mundo antes. Solo existe una interminable extensión de piedra, y en cada parte de ella hay rostros, millones, billones, todos con los ojos abiertos, todos conscientes, todos atrapados. Pero lo más aterrador es que si te acercas lo suficiente a cualquiera de esos rostros y observas en silencio, podrás ver que sus labios se mueven y todos dicen lo mismo.
Ahora, tú también eres parte de la muralla.